más serio. Hay personas que dicen, te amo, pero la misma persona maltrata a quien dice amar, ¿verdad? ¿Eso cómo se llama? Contradicción. Personas que dicen andar de cierta manera, ando muy bien, algunos les preguntamos, ¿cómo está usted? ¿Cómo anda? ¿Cómo está su vida espiritual? Perfecto, dicen. Gracias a Dios, hermano, todo está excelente, pero ¿saben qué? No es cierto, andan equivocadamente. Personas que sabemos mucho, pero vivimos poco. Personas que aparentan lo que no tienen. ¿Han conocido personas así, hermanos, que quieren darse un estilo de vida a un nivel que no tienen? ¿Cómo se le llama esto? Una contradicción, querer vivir una apariencia total, una falsedad. Sí, personas que por fuera se ven muy bien, pero no es así. Entonces, después de leer varias ocasiones estos versículos que ya leímos, hay otras, ¿cómo les puedo llamar? Otros enfoques que pudiésemos haber tomado de este pasaje, ¿sí? Son 5 versículos que, como lo dijimos la vez pasada, hermanos, Juan es una carta muy profunda, muy doctrinal, muy teológica, pero dicha en términos muy sencillos, que cualquiera de nosotros puede entender, ¿sí? Como dice Juan, este es el mensaje que hemos oído de él. Dios es luz. ¿Es difícil de entender eso? Para nada, es lo más fácil. Dios es luz. Pero esa declaración de Dios es luz, vamos a verlo ahorita, vamos, verdaderamente es una declaración doctrinal muy poderosa, ¿sí? Entonces la carta es preciosa y yo me quise enfocar en este tema de no más contradicciones, y vamos a ver 3 cosas, hermanos, y titulé a cada punto un llamado. Así que vamos a ver el primer llamado, el segundo llamado y el tercer llamado que nos hace el apóstol Juan el día de hoy. Y al final quiero concluir con diciendo, ¿verdad? Lo que Dios nos invita a hacer, que es o lo que estuvimos viendo ahorita, ¿verdad? ¿Qué hace Dios con nosotros? Nos perdona y nos limpia, pero eso va precedido de algo en nosotros, ¿verdad? De algo. Entonces, no más contradicciones, ¿sí? Primer llamado y primera cosa que veo, o que el apóstol Juan nos hace, y quiero decirlo de esta manera, primer llamado que el día de hoy el apóstol de Juan hace a cada uno de nosotros, y el primer llamado es: conoce a Dios. Conoce. ¿Cuántos conocemos a Dios? Sí, lo conocemos muy bien. Entonces Juan nos dice, conoce a Dios, y hay algunas palabras importantes que en esta cita de 5 versículos o 6 vamos a ver cómo es Dios, ¿verdad? Y el primer versículo allí dice, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces, primer llamado, conoce a Dios. ¿Y qué tenemos que conocer de Dios, hermanos? Muy bien, en primer lugar, que Dios es luz. Y el que era el mensaje de Juan hace 2000 años casi, de que Dios es luz, es el mismo el día de hoy. No ha cambiado. Dios sigue siendo luz. Dios sigue siendo luz. ¿Acaso es que conforme se ha aumentado la maldad, acaso es que conforme van pasando las épocas en la historia humana, la luz de Dios
pierde su fuerza, hermanos? No la pierde. Dios es luz. Y para cada uno de nosotros, lo primero que quiero que recordemos en este día es eso. Conoce a Dios. ¿Qué parte de Dios? Ok, que Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz. Y tengo varias citas aquí que les voy a pedir que me ayuden bien rápidamente. Vamos a ir a cada una de ellas. Isaías 9:2, Salmos 36:9, Primera de Timoteo 6:16, Apocalipsis 22:5. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios a lo largo y ancho de ella afirma una y otra vez que Dios es luz. Isaías 9:2 nos dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Luz resplandeció sobre ellos. ¿A quién se refiere este pasaje? ¿Se recuerda? Al nacimiento de Jesús. En el Juan capítulo 1, versículo 7. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos desde el 4 podemos verlo. Dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y por favor lean conmigo el versículo 9. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera. Dios, hermanos, es luz, y no hay tinieblas en él. Dios es luz. Y Juan comienza estos versículos o esta parte de su carta diciéndonos: este es el mensaje que hemos oído de él. Dios es luz. Pero ¿qué pasa con los hombres? Juan capítulo 3, o ¿qué pasa con nosotros? Perdón. Juan 3:19 al 21. Por favor, ayúdenme, lean conmigo. Juan 3:19 al 21. Dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dios es luz, hermanos. Salmos 36, versículo 9. Salmos 36:9 dice así: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. En tu luz veremos la luz. Primera de Timoteo 6:16. Primero de Timoteo 6:16 nos dice lo siguiente: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Dios es luz y habita, dice allí, en la luz inaccesible, ¿verdad?
Dios es luz. Un último pasaje, Apocalipsis 22:5. Apocalipsis 22:5. Leamos, dice. Esperamos. Ok. Apocalipsis 22:5. Leamos. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. En la luz. ¿Sí? No habrá necesidad de luz, porque Dios, ¿qué es, hermanos? Luz. Allá en aquel lugar donde estaremos por toda la eternidad con el Señor, no va a haber, dice, no hay necesidad de lámpara ni de luz del sol, no habrá. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Dios es luz. Y una cosa que estaba pensando mientras meditábamos en esta declaración de que Dios es luz, hermanos, estaba pensando que uno de los grandes inventos que el hombre ha hecho, ¿verdad?, es la lámpara eléctrica, la bombilla eléctrica, o los focos, o como le querramos poner, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda quién fue el inventor? Tomás Edison, ¿verdad? ¿Y cuántos intentos hizo antes de crear la resistencia perfecta para la corriente? ¿Alguien se acuerda? Se hablan de 1000, no sé cuántas, 1000 y cacho de veces. Hizo la prueba y probaba los filamentos, ¿verdad? Y explotaba, no servía y explotaba. Y le dijeron, ¿sabes qué, Ala? Ya, ríndete. No vas a poder, no es necesario que le estés intente, porque no va a ser posible. Pero hubo un momento en el que, ahí está. Este filamento fue el correcto y los focos existen ahora. Pero hermanos, la luz de la cual habla este pasaje es mucho más grande que eso. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Primer llamado del apóstol Juan, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? Conoce a Dios. Y la primera cosa que Juan nos dice que recordemos es que Dios es luz y que no hay tinieblas en él. Y lo sorprendente de esto es que a muchos nos gusta la oscuridad. Estábamos en tinieblas. ¿Están de acuerdo? Estábamos en tinieblas. El Señor nos rescata, nos limpia con su sangre preciosa, dice en su palabra. Le aceptamos como nuestro Salvador. Y qué irónico es esto, hermanos, que habiendo venido de las tinieblas a su luz admirable, dice 1 de Pedro capítulo 2, ahora muchos de nosotros nos encantan las tinieblas. Esa es otra contradicción. Muchos creyentes, muchos y muchas dentro de las iglesias, dentro de la iglesia, estamos tratando siempre de ocultarnos. Queremos hacer algo que está incorrecto delante de Dios. ¿Y qué es lo primero que buscamos, hermanos? ¿Qué es lo primero que buscamos? La oscuridad. Por favor, que no me vayan a ver, que no sepan, que no vaya a verme alguien. Qué contradicción, ¿verdad? Tan grande. Entonces, primera cosa, Dios es luz. Segunda cosa que debemos de conocer de Dios, la vamos a encontrar en el versículo 9. Dice el versículo 9 que es conocido de todos nosotros quizás, que si confesamos nuestros pecados, ¿cómo es Dios? Él es fiel
y justo. Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, hermanos, conozcamos que aparte de que Dios es luz, también es un Dios fiel. Y quiero invitarles, Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Quiero esperar a que todos lo tengamos para que lo leamos todos juntos y podamos recordar esto, seamos que podamos recordar cómo es Dios, qué es lo que la palabra nos dice acerca de nuestro Dios. Y vamos a estar viendo por lo menos 2 o 3 versículos de que Dios es fiel. Deuteronomio 7, 9. Leamos juntos, dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Pero nuestro Dios, dice allí Moisés, es Dios, Dios fiel. Dios fiel. Dios fiel. Porque el Señor aborrece el adulterio. Siempre he pensado en eso. ¿Por qué Dios aborrece la infidelidad? ¿Por qué creen? Porque es un Dios fiel. Fiel. ¿Por qué creen que Dios aborrece las tinieblas? Porque es luz. Segunda de Timoteo 2:13 nos dice una vez más acerca de este atributo de nuestro Dios. Segunda de Timoteo 2:13. Dice de la siguiente manera, si lo tienen, por favor ayúdenme a leer. Segunda a Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si usted y yo somos infieles, hermanos, muchas veces. Pero Él permanece fiel. Él permanece fiel. Él no porque usted es infiel y porque yo soy infiel, Él va a decir, pues órale, ¿verdad? Yo también voy a ser infiel contigo. Él no nos paga con la misma moneda. Él permanece fiel. En Apocalipsis, este versículo a mí me encanta. Apocalipsis 19, versículo 11. Leamos juntos. Dice Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Quién era, hermanos? Jesucristo. Ahí adelante dice en el versículo 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Él es fiel. Y me encanta cómo lo dice el apóstol Juan en este pasaje, ¿verdad? En este versículo. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Dios es fiel, hermanos. A pesar de nuestras infidelidades, Él permanece fiel. A pesar de nuestros pecados, Él permanece fiel. A pesar de nosotros mismos, de cómo somos, Él permanece fiel, siempre fiel, siempre fiel. Y una cosa más que vemos en Primera de Juan capítulo 1, además de que Dios es luz y de que Dios es fiel, también Primera de Juan 1:9 nos dice que Él es justo.
¿Sí, hermanos? Que Él es justo. Tenemos un Dios justo, que no va a decirle al culpable, eres inocente. Que no va a decirle al inocente, eres culpable. Ayer hablaba con un hermano y le decía, sabe, el día de hoy las autoridades, los jueces, en ocasiones se equivocan y llaman inocente a aquel que es culpable, ¿verdad? O en muchas ocasiones llaman culpable a aquel que es inocente. Y de verdad, lo digo con cierto cuidado, ¿no? Porque he visitado algunas cárceles, he ido a predicar algunas cárceles, algunas ocasiones, y una de las características de todas las personas que están allí es que todas dicen que son inocentes. Casi nadie va a decir, no, si yo de verdad era malo y merezco estar aquí. Casi nadie. Todos dicen, no, es que creo que se equivocaron conmigo, me inventaron, me dijeron algo y por eso estoy aquí. Pero entre muchas personas que hay ahí, hay algunos que verdaderamente están allí y no la deben. Excepciones quizás, pero hay. Pero Dios no se equivoca en ese aspecto. Dios es justo, hermanos. Dios es justo, siempre justo. Y para ello, en Deuteronomio 32:4 nos dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Es justo y recto. Solamente repito la cita, Deuteronomio 32:4, para que aquel que anota o quiere subrayarlo. Pero un pasaje más, Apocalipsis 16:5, también nos dice lo mismo, que el Señor es justo desde el principio hasta el final. El Señor es luz, el Señor es fiel, el Señor es justo, hermanos. ¿Sí? Y debemos, o el primer llamado al cual debemos poner atención el día de hoy es: conoce a Dios. Apocalipsis 16:5 nos dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Nuestro Dios es justo, hermanos. Un día va a regresar y va a juzgar a cada uno de nosotros, a todos. Y la única cosa que podemos estar seguros es que su juicio es justo. Es justo. Él va a juzgar con justicia, con rectitud. Porque es justo. Entonces, hermanos, recuerden, primer llamado: conoce a Dios. Conócelo. ¿Me pueden ayudar diciendo las tres cualidades que este pasaje o atributos que este pasaje nos dice acerca de Dios? Dios es luz, Dios es fiel y Dios es justo. Tres cosas. Conócelo. Conoce a Dios. Segundo llamado: deja las contradicciones. Deja las contradicciones. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, una evidencia, hermanos, o este versículo nos pide y nos exige una evidencia. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿cómo vamos a andar? En la luz, ¿verdad? Pero muchos decimos lo siguiente, ¿verdad? Tengo comunión con Él. Ok, mejor les leo lo
lo que anoté aquí. Decimos que tenemos comunión con Él. Decimos que conocemos a Dios muy bien, pero nunca hablamos con Él. Decimos que es nuestro mejor amigo, pero no pasamos tiempo con Él. Decimos que nos encanta escuchar su voz, pero rara vez leemos su palabra. Decimos que lo conocemos, pero realmente lo tratamos como a un extraño. Decimos que tenemos comunión con Él los domingos, pero entre semana vivimos como si Él no existiese. Decimos que Dios es todo para nosotros, pero que no nos exija nada. Decimos y decimos, pero nuestra realidad es otra. Andamos en tinieblas. Y es una contradicción absoluta, total. Entonces dice el apóstol Juan, no como afirmando, no como dándonos la razón, simplemente tomando quizás, leyendo o diciendo las palabras que a muchos de nosotros nos resumen nuestra vida. Si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que me encanta estar con el Señor, pero andamos en tinieblas, hermanos, mentimos, dice Juan. Y no sé cuántos de los que estamos aquí podríamos declararnos mentirosos ante esta situación. Decimos que tenemos comunión con Él, pero ¿saben, hermanos? Andamos en tinieblas y mentimos. Juan habla de andar en tinieblas, indicando una forma de vida. Esto no habla de un desliz ocasional, sino de un estilo de vida en la oscuridad. Ve, versículo 8. Nuevamente el mismo patrón, la misma frase allí con otras palabras, pero dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Decimos que no tenemos pecado. ¿Alguien ha dicho esto alguna vez? No, hermano, no tengo pecado. No, yo estoy muy bien, pastor. No, pastor, me acusan injustamente. Y luego viene alguien y nos dice: hermano o hermana, usted pecó. Ok, compruébemelo, por favor. Decimos que no tenemos pecado. Hacemos lo que sea cuando es que hay pecado. Hacemos lo que sea por ocultarlo. Pecamos e involucramos a otros en nuestro pecado para que no se descubra nuestro pecado. Y hacemos y recurrimos a la misma práctica que ha sido recurrente desde el principio. Agarramos por allí unas hojas de higuera e intentamos tapar nuestro pecado. Si no hay nada, Señor. Y mentimos. Y olvidamos, hermanos, lo que dice Romanos 3:23 y 3:10. No hay justo ni uno. No hay justo, no hay quien busque lo bueno, no hay quien haga el bien. Romanos 3:23 dice: ¿cuántos pecaron, hermanos? Todos pecaron. Pero cuando esto hacemos y decimos no tenemos pecado, sabiendo que hay, no quiere decir que si usted no lo ha hecho, no está en lo correcto de decir: no, yo no hay pecado. Pero esto se refiere, si decimos que no tenemos pecado, sabiendo, hermanos, de antemano que hay, mentimos. Perdón, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
aunque sepas la Biblia de memoria, aunque no faltes a la congregación, aunque conozcamos y estemos bien informados acerca de quién es Dios, pero hermanos, si usted y yo estamos tratando de ocultar y de ocultar y de ocultar, ¿saben algo? Nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Un hombre llamado Spurgeon dijo lo siguiente: nuestro corazón engañoso revela una sagacidad casi satánica en autoengaño. Si tú dices que no tienes pecado, has alcanzado un horrendo éxito. Has extinguido tus propios ojos y has pervertido tu propia razón. Cuando leí esto, vamos, wow, dije, Señor, perdona. ¿Quién quisiera ser exitoso ocultando sus pecados? ¿Nadie? ¿Quién quisiera ser lo suficientemente hábil como para que nadie descubra su pecado? ¿No es terrible esto, hermanos? Es terrible. Pero saben, leemos estos pasajes. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros, y lo leemos de corrido, sin detenernos a considerar lo delicado que es el asunto. No por lo que usted y yo hagamos, sino por lo que Dios es. Dios es luz, Dios es fiel y Dios es justo. Existen muy pocas personas hoy en día que piensan que son sin pecado y perfectas. No hay. Nadie va a decir, soy perfecto, no. Sin embargo, no muchos realmente piensan en sí mismos como pecadores. Muchos dirán, cometo equivocaciones, o no soy perfecto, o soy humano, pero generalmente hablan así para excusarse o defenderse. Esto es diferente a reconocer y admitir, soy pecador. Soy pecador. Hay personas que el día de hoy se confiesan enfermos, no pecadores. Una de las cosas que siempre han afirmado es que ser alcohólico es ser pecador. Pero para el día de hoy ser alcohólico es ser enfermo. Dejarse llevar por la ira es pecado, dice la palabra de Dios. Pero el día de hoy simplemente usted tiene un trastorno de personalidad. Está enfermo, no es pecado. Tener gusto por las personas del mismo sexo, la palabra de Dios dice que es pecado. El día de hoy simplemente muchas de estas personas son enfermos. El mundo está lleno de enfermos. ¿Sabe por qué no? Porque el enemigo es hábil quitando esta palabra pecado. Ahora no somos pecadores, ahora somos enfermos. Ahora tenemos un trastorno de personalidad. Ahora tenemos un estilo de vida alternativo. Pero la palabra de Dios es pecado. El día de hoy, la gran mayoría de nosotros le hemos cambiado, hemos quitado de nuestro vocabulario la palabra pecado, hermanos. ¿Saben? Le hemos puesto error. ¿Quién no comete errores? ¿Quién no se equivoca?
Y con eso, ¿qué estamos haciendo? Simplemente quitando de nosotros esa palabra, soy pecador. Y delante de Dios, hermanos, ¿creen que lo podemos hacer? No lo vamos a poder hacer. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, pero siguen las contradicciones. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, más grave, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Decimos que no hemos pecado. Decimos que no hemos, o decir que no hemos pecado significa que tratamos de ocultar nuestro pecado. Decimos no hemos pecado, pero el mismo pecado testifica en contra nuestra. Decimos no hemos pecado cuando hay pruebas que demuestran lo contrario. Cuando este es nuestro obrar, dice el apóstol, hacemos a Dios mentiroso. Esto es su palabra contra la nuestra, hermanos. Su palabra, la palabra de Dios contra nuestra palabra. Y nuestro orgullo, ¿qué creen que hace, hermanos? Y nuestro orgullo hace que nosotros ganemos. No hemos pecado. Entonces el Señor dice, oye, aquí está la prueba de que pecaste. Ok, ¿quién no se equivoca? ¿Quién no comete errores? Y hacemos una y mil trampas para afirmar que no hemos pecado. ¿No es mejor, dice Juan, confesar nuestros pecados, hermanos? ¿No es mejor? No te vas a quitar un peso de encima diciendo, es verdad, pequé. ¿No es mejor? Lo sabemos aquí, que es mejor quitarnos ese peso de encima, pero ¿saben qué, hermanos? Hay un orgullo en nuestro corazón de decir, no he pecado. Se llama tropiezo, se llama error, se llama fracaso, se llama equivocación, pero no pecado. Y saben, no nos damos cuenta que al único a quien estamos afectando es a nosotros mismos. Pero dice la palabra de Dios, si decimos que no hemos pecado, le hacemos ser mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cuando este es nuestro obrar, solo demostramos que su palabra realmente no está en nosotros y olvidamos pasajes como esto que les voy a leer. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo digas, Señor. Vas delante de mí y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche. Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. ¿De quién queremos escondernos? Cuando nuestro Dios, donde quiera está, y todo lo ve, y todo lo conoce. Así que, hermanos, ¿qué les parece si dejamos las contradicciones?
si es que hubiese. Deje las contradicciones. En este pasaje de Juan, también descubrimos que una persona que le gusta vivir en contradicción en cuanto a su relación con Dios, va a vivir un patrón de mentira y de engaño. Dice el versículo 6, 3 veces se repite la palabra mentir o engañar, pero va gradualmente, va gradual. Dice el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué hacemos, hermanos? Mentimos a todo el mundo, menos a Dios, pero mentimos a todo el mundo. No, ¿cómo está, hermano? Muy bien. Qué bueno. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, ¿ahora qué pasa, hermanos? ¿Nos engañamos a nosotros mismos? Primero, usted va a intentar engañar a todo el mundo. Segundo, va a intentar engañarse a sí mismo. Cuando su conciencia le acuse y usted diga, vete de aquí, Satanás. Cuando su conciencia o el Espíritu Santo venga y le diga, oye, has pecado. Y muchas personas están reprendiendo al enemigo, diciendo, alejo estos pensamientos de mí, los rechazo, cuando es la voz de Dios. ¿Pero qué estamos haciéndonos? Engañándonos a nosotros mismos. Pero no termina ahí. Versículo 10. ¿Qué intentamos hacer? Si decimos que no hemos pecado, ¿qué pasa? Le hacemos a Él mentiroso. ¿Se dan cuenta, hermanos? Quien vive en contradicciones, vive una vida de engaño. En toda su vida es engaño. Mintiendo a los demás, mintiéndose él mismo, pero al final haciendo a Dios mentiroso. Y tercer llamado, o llamado número 3. Recuerda que solo hay uno que puede limpiarnos y que solo hay una manera de restaurar nuestra comunión con Dios. En los días viernes que hemos estado viendo el Sermón del Monte, hemos visto esto, y Juan tiene el mismo estilo de escribir, hermanos. Para Juan, las cosas son negro o blanco, ¿sí? Para Juan las cosas no tienen puntos grises. Para Juan y para todos nosotros, y toda la palabra enseña que nada más hay una manera de limpiarnos. Y quiero invitarlos a que leamos versículo 7 y versículo 9. 7 y 9. ¿Están, hermanos? 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero hacerles 3 preguntas que fueron similares a las que veíamos en la introducción. ¿Qué es lo único que puede limpiarnos? Ahí está en el versículo 7. ¿Qué es lo único que puede limpiarnos? La sangre de Jesucristo, su Hijo. Pregunto, ¿de todo pecado? Sí. Dice allí, ¿verdad? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Todo. Y pregunta número 3. ¿Qué es lo que debo hacer? Versículo 9. Confesar nuestros pecados. Tercer llamado. Recuerde
que solo hay uno que puede limpiarnos y que solo hay una manera de restaurar nuestra comunión con Dios, hermanos. Solamente una. ¿Hay otra cosa que puede limpiarnos de nuestros pecados? No. ¿Hay otro que puede perdonarnos? No, no hay. Solo uno. Si confesamos nuestros pecados, la confesión debe ser personal. Si decimos, Dios, hemos cometido algún error, perdónanos, eso no es confesión, porque no hay convicción de pecado. Al decir, si hemos cometido, no es personal. Al decir nuevamente, si hemos cometido, no es específica. Al decir, si hemos cometido algún error, no es honesta. Lo hablábamos en la escuela dominical, ¿verdad? Mana, me parece que usted no la leía. ¿Cuántas veces, Señor? Pues mira, tú sabes si he pecado. Y si he pecado, perdóname. ¿Qué hay ahí? No hay convicción de pecado. Señor, si pequé en este día, perdóname. No somos claros con Dios. Y eso, hermanos, no es confesión. Eso no es confesión. Entonces, andar en la luz no significa que somos perfectos, hermanos. Lo que este pasaje indica es que caminar en la luz es confesar nuestro pecado. Andar en tinieblas es ocultarlo. Caminar en la luz es venir arrepentido y confesarlo delante de nuestro Dios. Señor, perdóname. Confesar nuestro pecado. Algunos hermanos estaban leyendo y hace un rato escuchaba esto, ¿verdad? Confesar nuestro pecado, dicen, es el primer paso del arrepentimiento. Para mí, confesar nuestro pecado, hermanos, es el fruto de nuestro arrepentimiento. Si usted confiesa y no hay arrepentimiento, no sirvió. Si usted es de los que dice, bueno, hoy me confieso delante de Dios y Señor, perdóname, y mañana vuelve a hacer, y pasado mañana, y su estilo de vida es en las tinieblas, no hubo tal arrepentimiento. Entonces la confesión en sí misma, hermanos, no tiene eficacia. Debe ir acompañada de arrepentimiento. Y creo yo que el arrepentimiento viene primero, hermanos. No es lo mismo confesar que declarar, ¿verdad? No es lo mismo, hermanos. Ha habido hermanos que vienen, ¿verdad? Y dicen, hermano, quiero hablar con usted. Dígame, pequé, hermano. ¿Cómo? Sí, hermano. Hice tal cosa, hice tal cosa. ¿Y sabe qué? Por favor, ayúdeme. Si usted cree que necesito ser disciplinado, necesito ser puesto en un tiempo de observación, ayúdeme, por favor. Pero eso es confesar. Pero hay personas que no confiesan. Hay personas que simplemente declaran lo que ya todo el mundo sabe. Y entonces uno viene y, hermano, sabemos esto. No, hermano, ¿cómo cree? Mañana, hermano, hay esto en su vida. No, pastor, no. ¿Saben qué, hermanos? Al final, cuando el mismo pecado declara lo que había, dicen, ¿qué creo, pastor? Que sí es cierto, ¿no? No es lo mismo confesar que te cayeron, como decimos en mi pueblo, ¿verdad? No es lo mismo, hermano. Aquí habla de venir voluntariamente y confesar nuestro pecado. Y para concluir, ¿qué les parece si leemos el Salmo 32?
Salmo 32. Vamos a leerlo, ¿sí, hermanos? Dice el título de este salmo, la dicha del perdón. ¿Lo tienen? Leamos juntos. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Precioso salmo. Mientras callé, mientras oculté mi pecado, mientras traté de taparlo de una y mil maneras, se envejecieron mis huesos. ¿Cuántos saben que ocultar el pecado desgasta, enferma? En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Sí podemos comprender eso, hermanos? Se convirtió mi verdor en sequedades de verano. Pero viene, ¿verdad? Pero mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, 3 llamados que el apóstol Juan nos hace. En primer lugar, conoce a Dios. Dios es luz, Dios es fiel, Dios es justo. Número 2, segundo llamado, deja las contradicciones. Dejemos eso, hermanos. Dejemos las excusas, dejemos las contradicciones a un lado y dediquémonos a servir al Señor, ¿verdad? O como dijo Josué allá en su discurso precioso al pueblo de Israel en el capítulo 24 de Josué, escógete a quién servir, al Señor o a los dioses o al mundo, pero escógete, no estés tratando de jugar, porque qué vida tan triste y miserable es esa. Pero nosotros te invitamos a decidirte por nuestro Dios y tratar de vivir una vida en comunión con Él. Y número 3, recuerden, hermanos, solo hay uno que puede limpiarnos. Y solo hay una manera de restaurar nuestra comunión con Dios. Solamente una. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿les parece bien si oramos? Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por recordarnos estas cosas tan importantes, tan necesarias el día de hoy. Te damos gracias, nuestro Dios, porque eres el mismo hoy, ayer y por los siglos. Eres el mismo.
No hay sombra de variación en ti, dijo Santiago. Tú no cambias, eres el mismo. Eres luz. Y la misma luz, la misma potencia de tu luz es la misma cada día, Señor. No mengua. Es la misma. Y deseas que cada uno de nosotros ande en esa luz, a la luz de tu rostro. Te damos gracias porque eres Dios fiel. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Te damos gracias por ello.